No sé cuántos de ustedes recuerdan esta canción, decía algo así: duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. El coco es uno de nuestros primeros miedos de chiquito, ¿verdad? Y no sé si eso, se dice que se le llama el coco por el gran parecido ahí con la fruta, y sí se ve medio tenebroso, ¿verdad? Y nos lo cantaban ahí las abuelitas, o tal vez tu mamá lo cantaba, ¿verdad? Para que te durmieras. No sé cómo nos podíamos dormir con esas canciones tan llenas de terror. Pero después siguió el ropavejero, ¿verdad? Si no te portas bien, va a venir el ropavejero. Y después tal vez en la primaria escuchamos nuestras primeras historias de fantasmas, o en el kinder, o no sé cuándo escuchaste tu primera historia de los fantasmas o de algo que pasaba, algún cuento o algo y que nos daba miedo. Y esas historias que te juntabas en la noche y estabas alrededor. Recuerdo muy bien que estábamos alrededor de, la primera historia, que estábamos alrededor de una pick-up y estábamos arriba del pick-up y otros atrás. Y en la parte así más tensa, de repente, ¡guau! Todos gritamos, ¿no? Y esas fueron las primeras historias de miedo. Un día escuchamos sobre la muerte y tal vez eso nos ocurrió cuando se murió un perrito, o un gatito, o ese pollito azul que comprabas en los mercados, ¿verdad? Y después escuchamos de guerras, de la maldad, de enemigos, y le teníamos miedo a esas cosas que nos hacían daño, ¿no? Enfermedades, tal vez sufriste duros golpes durante tu niñez o tu juventud y que han sido causa de dificultades durante tu vida, ¿sí? Y eso nos lleva a que todos en algún día hemos tenido temor, hemos sentido miedo, temor por lo incierto, temor por las circunstancias de esta vida. Y tenemos temor cuando viene una decisión difícil, cuando no sabemos el futuro, cuando se presenta un problema grande, cuando no tenemos una solución a los problemas que se presentan en el día al día. Y sobre todo cuando no puedes controlar las situaciones. ¿Qué pasa cuando no puedes controlar una situación? ¿Qué te sucede? Tal vez es una enfermedad difícil, tal vez es un hijo que está muy grave en el hospital, tal vez es una situación económica y te acaban de correr de tu trabajo, tal vez es un accidente. ¿Qué sucede cuando te roban? ¿Sí? Sabes, hermanos, todos nosotros somos vulnerables a causa de nuestra humanidad. Así somos. Como humanos somos vulnerables. Y cuando estás en eso, en la incertidumbre ante una situación, el temor se apodera de nuestras vidas. Normalmente eso es lo que sucede. El temor se apodera de nuestras vidas. A lo largo de la vida, a lo largo de desde tu niñez hasta la actualidad, hemos pasado por diferentes circunstancias y eso es lo que ha sucedido en nuestra vida. ¿Qué haces tú? ¿A quién acudes cuando las circunstancias que te rodean, y somos vulnerables a causa de nuestra humanidad? ¿Qué haces tú en el día de la angustia? ¿Qué haces tú cuando llega ese momento inesperado que tú no puedes ahora controlar? No sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes qué va a pasar con tu hijo que está grave en el hospital, no sabes qué va a pasar con tu enfermedad, no sabes qué va a pasar con tu casa porque te acaban de notificar que te van a embargar por una deuda, no sabes qué va a pasar y estás en problemas. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? Somos vulnerables. Y el día de hoy vamos a ver cómo reaccionaron dos personajes de este súper interesante libro de Primero de Samuel. Y David estaba en una posición muy vulnerable. Lo hemos visto a través de Samuel, ¿verdad? Era como un conejo que está fácil para ser atrapado por este cazador experto en guerras y que tenía un gran ejército. Y tenía un ejército mucho, mucho más grande que el de David. Saúl tenía las recaudaciones del pueblo y David pues solo lo que Dios le proveía al día, ¿sí? Saúl le estaba acechando y David estaba cansado. A Saúl lo vemos debajo de un tamarindo, ¿verdad? Debajo de los árboles, descansando. Y David está corriendo por el desierto junto con todos sus hombres. Está cansado y sus fuerzas estaban al límite.
Además, hombres que tenía que estar cuidando todo el tiempo. Y estos hombres también eran vulnerables y eran gente que tenía problemas, que tenía deudas y les estaba estar ayudándoles. Tal vez estaba cansado de hablar con ellos, ¿no? De entrenarlos. Y llega a un punto de gran debilidad y probablemente de gran, ¿cómo se llama? Depresión espiritual. En los versículos del capítulo 26, al final, Saúl le promete que jamás le va a perseguir otra vez. Es la segunda vez la promesa que le hace, ¿verdad? Pero parece que ahora sí va muy en serio. Ya no te voy a perseguir, ¿sí? Ya no. Y sin duda tú vas a emprender cosas grandes y prevalecerás. Eso fue lo que le dijo al final del capítulo 26 en el versículo 25. Y de una vez vayamos por allá. ¿Sí? Abrimos nuestras Biblias en el libro de Samuel, capítulo 25, perdón, capítulo 26, versículo 25. Dice, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se fue a su lugar. Y parece que David tiene la bendición de Saúl, ¿verdad? Y parece que Saúl estaba haciendo como eso de los profetas, ¿no? Antes en el libro habían dicho Saúl entre los profetas y Saúl parece que está profetizando lo que le iba a pasar a David. Tú vas a emprender cosas grandes y vas a prevalecer. Y si sabemos la historia, tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Pero ¿quién es tu ayuda en el día de la angustia? ¿Quién es tu ayuda cuando tú crees que todo va a ir mal? Algún día nosotros todos pasaremos por la angustia o por un bache en nuestra vida. Recuerdo que cuando estaba chiquito, pues nunca pensaba en eso, ¿verdad? Nunca se me ocurría que iba a pasar por ciertas dificultades. Cuando mi papá nos ve estresados en situaciones diferentes, ¿no? Y dice, con las niñas, recuerdo cuando estábamos en el hospital con Beca, y siempre dice, ya lo tenías planeado, ¿verdad? Ya desde que se casaron me acuerdo que estaban planeando este día. Lo cual pues no es cierto, ¿verdad? ¿Quién está planeando estas situaciones? Nadie, no sabes lo que te va a pasar. No tienes idea de lo que la vida te lleva. Y en ese instante le dices, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué te hablas a ti mismo? Y si hablamos de repente con uno de nosotros, con nosotros mismos, ¿no? Y nos estamos diciendo cosas, pero ¿qué te estás diciendo? Tal vez en esa depresión o en esa desesperación y al parecer la vida ya no tiene sentido y eso es lo que le está pasando algo a David. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu vida? Ahora es muy fácil juzgar a David por lo que está haciendo, ¿no? En esta historia porque sabemos el desenlace, sabemos que va a ser el rey David, ya se nos ha dicho y decimos, pero David, ¿por qué estás haciendo esto? Pero ¿quién es tu ayuda en tiempos de aflicción? Tú que no sabes qué va a pasar el día de mañana, ¿qué le dices a tu corazón en el día de la angustia? Yo quiero que vayamos ahí al versículo 1 del capítulo 27, que dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de ¿quién? De Saúl. ¿De verdad, David? ¿Por qué ese contraste entre las palabras de Saúl, que él iba a prevalecer, le dice Saúl al final del capítulo 26, y David se dice a sí mismo, al fin seré muerto? ¿Quién se dice eso? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Saúl te acaba de decir, vas a prevalecer y vas a hacer cosas grandes. Pero David se dice a su corazón, a su alma, cosas de tristeza, cosas muy negativas, cosas de muerte. Él estaba siendo grandemente afligido por su situación y Saúl antes no había cumplido sus promesas y dijo, este dice a cada rato mentiras, me ha engañado varias veces, hasta me quitó a mi esposa que era su hija. ¿Qué solución le das a tu vida? ¿Le dices la verdad? ¿Hablas verdades a tu vida, a tu corazón? Normalmente queremos la mejor solución para nuestra vida. No le vamos a dar a nuestra vida una mala solución, normalmente. Y así fue David. Le dio a su corazón la mejor solución, de acuerdo a su capacidad. Dice,
Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Fíjate que dice, nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. David le dio la mejor solución terrenal a su vida. Era muy astuto, era muy inteligente David. Lo hemos visto a través el primer libro de Samuel, ¿verdad? Pero de verdad, David, o sea, si pudiéramos estar hablando con David y estuviera ahí, ¿por qué pensaste que esa era tu mejor solución? Nada, absolutamente nada me va a ser mejor que irme con mis enemigos. ¿No te ha ido ya tan mal con los filisteos en la tierra de Gad? ¿No habías dicho tú en los salmos que todo el tiempo buscaban ellos tu vida? Estaban poniendo su pie sobre ti. Parece ser que la historia se repite y quiere volver con los filisteos con unos capítulos anteriores. ¿Qué falta aquí? Fue con un sacerdote. Fue a consultar a Jehová. Se puso de rodillas a orar. Nada de eso. Simplemente le habló a un corazón afligido mentiras. Cosas que no vienen en la palabra de Dios. No le recordó sus promesas. No le recordó cómo Dios le había ayudado en contra de su peor enemigo que hasta ahora hemos visto. Uno grandotote, mucho más fuerte que él, que estaba acechando al pueblo de Dios, que estaba diciendo barbaridad y media. Y él fue y cortó su cabeza. Simplemente le decía, te vas a morir. Y muchas veces somos muy negativos y nosotros mismos decimos cosas que la Biblia no nos dice, no nos decimos la verdad. David sabía que tenía que recordarle a su alma lo que hemos visto en varias ocasiones. David mismo escribió cuando él estaba en estas situaciones, en el Salmo 142, 6, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ahora, ¿veía la realidad? Sí, claro, eran mucho más fuertes. Saúl venía con un ejército mucho más grande, pero ¿qué era lo que pasaba? Escucha, líbrame, tú, Dios. Tú eres el que puedes librarme de mis enemigos y de cualquier situación. La verdad era que él tenía que recordarle a su alma quién era Dios y lo que Dios ya había hecho en el pasado. ¿De dónde venían las fuerzas de David cuando él había prevalecido? Siempre venían de parte de Dios. Él era el que había sido ungido por el profeta Samuel. Y eso le da ánimo a nuestra vida. Pensar la verdad te va a traer lo que necesitas para tu vida, porque está anclada en la verdad. Fíjate, después termina ese versículo y dice, así escaparé de su mano. Saúl ya no se va a ocupar de mí. Es así como voy a lograr escapar de la mano de Saúl. Me voy a ir. Saúl me quiere matar. No hay nada mejor que irme con los filisteos y así me voy a escapar de su mano. De verdad, David, ¿tú controlas el futuro? ¿Tú puedes manejar lo que va a pasar el día de mañana? ¿Tú sabes si vas a estar aquí el otro domingo? Ojalá estemos todos el otro domingo, ¿verdad? Esa es algo que sí queremos. Quiero verte el próximo domingo y espero que tú también quieras verme el próximo domingo. Pero, ¿puedes controlar el futuro? No controlamos ni lo que va a pasar de aquí a una hora. ¿Por qué estaba David tan seguro? Querido hermano, dice Dios en Santiago que no sabes lo que será mañana. No puedes decir voy a hacer y hacer estas cosas si no confías en Dios. Y David tenía su confianza ¿en quién? En su astucia, en lo que él podía hacer. ¿Cómo vas a tener confianza en alguien que tiene miedo en su corazón? Alguien que no puede controlar el futuro. ¿Por qué confías en un ser que es vulnerable ante las situaciones de la vida, como hemos visto? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de confiar en nuestra astucia en el día de la angustia? Y lo primero que vemos es que no hay una dependencia de Dios. No estamos dependiendo de Dios para nada. De lo que está en nuestro día al día, David no refleja ir a la palabra de Dios o recordar las verdades de Dios.
Y la segunda cosa es que nos lleva a un lugar lejos de Dios. ¿A dónde se quiere ir David? Con sus enemigos, los filisteos. La historia en los siguientes 2 versículos dice que se levantó pues David y con los 600 hombres. Y también ahí van ¿quién? Familias. Y aproximadamente iban 2,000 a 3,000 personas. Si más o menos le ponemos ahí números, que están siguiendo a David. David ahí atraía a sus 2 esposas. ¿Y cuáles son otras consecuencias de confiar en nuestra astucia en el día de la angustia? ¿Sabes? Es que llevamos a los de nuestro alrededor lejos de Dios. Llevamos a los que somos responsables de lejos de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo David. David estaba llevando a los demás lejos de Dios. Llevamos a nuestra iglesia, llevamos a nuestra familia y arrastramos a todos lejos de Dios. Papá, líder de familia, tú eres responsable de llevar a tu familia cerca de Dios. En ti cae esa responsabilidad. Nadie más es responsable. Ahora, yo puedo ir por tu familia, sí, pero la responsabilidad primera eres tú. Mamá, tú eres responsable de llevar a tus hijos cerca de Dios. Jovencita, el novio que andas queriendo, ¿sí? Te va a llevar cerca de Dios. Él procura estar con Dios todo el tiempo. Pregúntate eso. O aún depende de papi y mami. ¿Sabes, señorita? El matrimonio es para realmente un verdadero hombre que puede decidir, que puede ser líder y llevarte siempre a Cristo. Y no a la duda, a la desesperación y lejos del Señor. Joven, la verdad que es que no sigas siendo un niño, ¿sí? Tus papás no deben resolver todos tus problemas. Busca ayuda en el Señor y sé hombre. Depende de Dios para resolver tus problemas. ¿Qué más hizo David en el día de su angustia? Bueno, él llega a Gat otra vez con los filisteos y otra vez está con el mismo rey, Aquis. Y aunque en el versículo 4 parece que Saúl desiste, y no sabemos si es porque Saúl está cumpliendo con sus promesas o por la astucia y la gran habilidad de David de irse con los filisteos, cualquiera que haya sido, aún ahí, hermanos, vemos la gracia de Dios. Y Dios había prometido que Él sería el próximo rey y Él sería guardado. Y cuánto más es que Él tenía gracia contigo y conmigo. Estaba guardando a David porque tenía un plan mucho mayor que los de David ahí. Y Dios en su soberanía y en su cuidado, en su gracia, en su protección, en su amor, estaba cuidando de David. No era por su astucia, no era porque era un hombre guapo, no era porque un hombre guerrero, no era porque era un hombre fuerte y valeroso, sino porque Dios tenía gracia y misericordia y sigue siendo y continúa siendo soberano. Ahora le cuenta al rey de Gad otro cuento, ¿verdad? No sabemos si Aquis de verdad era tan tonto, ¿verdad? Porque ya lo había engañado una vez haciéndose pasar por loco, ¿verdad? Y andaba escribiendo en las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y le dice, halle gracia a tus ojos. Dame una ciudad, rey Aquis. Un David muy manipulador, ¿verdad? Y quería rápidamente tener una ciudad después de lo que le había hecho. Y Aquis accedió. Sí, claro que sí, te voy a dar una ciudad. Y estuvo ahí David por 1 año y 4 meses en el lugar donde no debía estar. Y ahí está con los filisteos. David era muy astuto. Sabía lo que los hombres de poder quieren tener. ¿Sí? Y eso es ser servidos. Todo hombre está buscando que le sirvas. Y le está dando en el clavo, David. Y otra de las consecuencias de confiar en nuestra astucia en el día de la angustia es que nos sometemos a otros en vez de al verdadero rey. Nos sometemos a otros en vez del verdadero rey. Cuando no confías en Dios para saber con quién te vas a casar y dices, me caso con este inconverso, supongamos, ¿no? Continuando con esta historia del noviazgo, no hay nada mejor para mí que fulanita, dices, ¿no? Mira, es increíblemente bella.
y te sometes a la belleza de este mundo o a las pasiones de este mundo, en vez de servir al Rey de Reyes, estás sirviendo a tus pasiones. ¿Qué tal cuando tienes un examen? Cuando estás en la primaria, cuando estás en la secundaria, cuando estás en prepa o aún en la universidad. ¿Qué sucede y qué quieres hacer? Lo más fácil es que pásame las respuestas, ¿verdad? O tal vez ir y sobornar al maestro. No sé, hay mil cosas. Recuerdo que una vez uno de los personas de los alumnos, eso no lo hice yo, ¿ok? Pero sí hubiera sido muy capaz. Tenía unos Converse y ahí anotó todas las respuestas, ¿verdad? Y nada más veía los Converse y anotaba ahí todas las. Era un examen. Te estás sometiendo y siendo siervo de la mentira. Te estás sometiendo y estás siendo siervo del padre de mentira. ¿Qué es quién? Satanás mismo. Ese ha sido mentiroso desde el principio y nada puede salir de su boca más que mentira. ¿A quién estás sirviendo en el día de tu angustia? ¿Qué tal el problema del dinero? Vas y dependes de Dios completamente. ¿O qué haces? Dios me va a proveer algo tangible. De verdad, Dios me va a proveer algo tangible. Pero es que Él es espiritual. No lo puedo ver. A Él no le va a importar eso. Mira, tengo esta deuda, tengo esta situación y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué crees, hermano? Sí le importa. A Dios le importan las situaciones o más pequeñas o las cosas más grandes. Todo le importa y está al cuidado de cada situación de ti. Y a veces minimizamos cosas y decimos, no, hombre, ¿esto qué Dios se va a andar fijando? Dios es Dios de detalles y está cuidando de ti. Y en vez de venir a orar o a leer con los hermanos o estar en el grupo pequeño, vas e inviertes unas horas más en el trabajo o en ir a pedir a alguien más y descuidas todo lo espiritual en el área de tu vida. Descuidas a tus hijos con los devocionales, descuidas enseñar cosas espirituales a tus hijos, descuidas prepararte a ti mismo con los devocionales porque dices en la mañana, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. Y en la noche, ¿qué dices? Estoy muy cansado, ya trabajé mucho. ¿Por qué? Por unos pesos más de verdad. O sea, no es que ganaste $1,000,000 ese día, ¿verdad? Ni más rico ni más pobre. ¿Tú crees que esos centavos te van a sacar de tus problemas? Cuando realmente el problema de raíz es nuestro corazón. Tal vez el que queremos más cosas, o tal vez que nos endeudamos con cosas que no debimos haber comprado porque queremos satisfacer nuestra comodidad y los deseos de nuestro corazón. Y nuestra necesidad, nuestro querer, no es la palabra de Dios, sino cosas materiales. Y eso hace que hagamos cosas que no tenemos que hacer. Y en vez de que el trabajo sea una bendición a tu vida y sea una bendición para otros también, el trabajo se vuelve tu Señor y eres siervo del trabajo, eres siervo del dinero. ¿Qué más hizo David en el día de su angustia? Bueno, David seguía metido en problemas y ya no eran problemas con Saúl, ¿sí? Eso gracias a su astucia, ¿verdad? Ya había quedado atrás. Tal vez había una cierta sensación de libertad. Ya soy libre de Saúl. Bien, qué bueno, ¿verdad? Y a veces tenemos esa falsa sensación de libertad. Sin embargo, era siervo de Aquis. Y había que alimentar a estas 3,000 personas que él había metido en problemas. Él era responsable de todas estas familias, tal vez de las 600 familias que estaban ahí. Entonces él hacía incursiones contra otros pueblos vecinos, ¿verdad? Y asolaba ese país, pero no para obedecer a Dios, ¿verdad? Porque el mandato de Dios era muy claro allá en el Pentateuco que había dicho que destruir a todas esas naciones paganas. Pero él estaba haciendo justicia por su propia mano y estaba aniquilando gente sin deberla ni temerla. Y llegaba con Aquis y el rey Aquis le preguntaba, ¿y a dónde? ¿Ahora dónde fuiste a merodear? Pues fíjate que andaba allá en el Negev, le contesta David allá en el versículo 10. Fíjense lo que dice el versículo 10 del capítulo 27. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel.
o en el Negev de los Ceneos, pero lo cual era completamente mentira, totalmente mentira. Él estaba ahí aniquilando otras ciudades que no eran los judíos, ¿no? Y otra de las consecuencias de confiar en nuestra astucia en el día de la angustia es que nos lleva a alejarnos de la voluntad explícita de Dios. Él tenía que estar siendo líder de su pueblo, los hebreos, y estaba yendo y haciendo otras cosas que nada tenían que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Andaba matando gente que hasta ahorita no se le había mandado matar, ¿no? Y estaba haciendo justicia por su propia mano. Ahora, otra de las cosas es que esto nos lleva a más y más pecado, ¿sí? Más y más pecado, porque le decía mentiras. No andaba en el Negev, no andaba matando judíos, no se estaba poniendo en contra de Saúl, andaba matando a la gente que estaba ahí al lado de él, ¿no? Que estaba cerca de los filisteos y les daba, los mataba a todos para que no dejar pista de que no fueran a decirle a Aquis, rey de los filisteos, le ofrece, oye, David es el que nos está molestando. Y estaba haciendo trampa y tenía que mentir. ¿Sabes? Un pecado te lleva a otro pecado. Un pecado te lleva a otro pecado. Y tenía que hacer un pecado para cubrir el otro pecado. Y de repente se convierte en una gigantesca bola de nieve, ¿no? El cual lo arrastra y nos lleva junto con el pecado. Y todo esto nos trae un capítulo más, que es el capítulo 28, que es uno de los más intrigantes de la Biblia, ¿no? Que en un momento vamos a ver ahí el capítulo 28. Pero los primeros 3 versículos continúan con esta historia de David, en el que está David con el rey de Gad. Y esta historia se divide como en una serie, ¿no? Esta es la primera parte, y la segunda parte lo vamos a ver en el capítulo 28, pero los dos van algo de la mano. La última vez que compartí aquí teníamos como un set de televisión y teníamos varias cámaras, ¿no? Ahora tenemos como una serie, ¿no? Y estamos en el final del capítulo de la serie y en vez de darnos respuestas, normalmente un capítulo de una serie nos deja con más preguntas, ¿verdad? Para que sigamos viendo la serie. Bueno, nos va a dejar con muchas preguntas, pero si quieren saber qué pasa con David cuando está allá con Gad, tienen que venir el próximo domingo para que el pastor Mateo continúe con la historia. ¿Está bien? Pero el primer versículo del capítulo 28 nos dice que estamos ante una batalla, ¿sí? Y aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, dice ahí el primer versículo. Los filisteos una vez más se preparan para atacar a Israel. Le dice David, tú vas a estar conmigo. Y parece que David medio ya está aprendiendo la lección después de 1 año y 4 meses de estar ahí con los filisteos. Y le dice, no le dice ni verdad ni mentira, le dice así solo a medias, tú sabrás lo que hará tu siervo. Porque Aquis le preguntó, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Tú y tus hombres van a ir contra los israelitas. Eso vas a hacer conmigo, ¿verdad? Y David no le responde, sí, sí voy a ir, claro que sí, te voy a acompañar. Ten entendido qué es lo que va a pasar. Ahora, otra de las consecuencias de confiar en nuestra astucia en el día de la angustia es que nos lleva a situaciones de tensión que nosotros mismos nos ponemos. No es algo que la situación de la vida te puso y modo tuviste que pasar por ahí, pero es que tú mismo pones tensión en tu vida y ahora no sabes qué hacer. Por ejemplo, si regresamos con el tema de estar con el dinero, ¿no? Sin recursos, el trabajo se acaba y nos endeudamos, ¿verdad? En vez de ir a Dios en oración, eso crea tensión en tu vida, ¿no? Pues ya no hay trabajo o pasa cierta situación y en vez de ir a Dios, acudir a Dios, ¿verdad? Que ese era lo primero que tenías que hacer. Consigues una deuda, consigues un doble trabajo o un triple trabajo y en vez de crear una atmósfera de paz en casa, una atmósfera de bienvenida, una atmósfera de felicidad, ¿qué ocurre en la casa?
creamos situaciones que crean solamente tensión y nos ponemos con que estamos muy cansados, es que no tengo tiempo para los niños y tú mismo creaste esa tensión. Yo no la creé, ¿sí? O sea, Dios no la puso ahí para que pasaras por ahí. Tú fuiste culpable. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ninguna señorita en la iglesia? Jóvenes, hay muchas señoritas en la iglesia, ¿ok? Pero busca a alguien de aquí. Yo te animo a que busques a alguien de aquí. Señorita, si no quieren nada, sí medio escóndanse, ¿verdad? Pero, y ya te casaste con algún inconverso, ¿sí? Es tu culpa las tensiones que se van a crear en el matrimonio. ¿Qué debiste haber hecho desde el principio? En el día de la angustia, cuando te sentías solo y cuando llegó esta belleza, dijiste, no, con ella me case, aunque no sea creyente. ¿Qué debiste haber hecho en un principio? Buscar la voluntad de Dios, tal vez esperar unos años, o a lo mejor esperar para siempre, ¿verdad? Pero, ¿sí? Tú mismo te autocreaste muchos problemas que no deberías ahorita estar pasando. No confiaste a Dios por un trabajo, no confiaste en muchas cosas, no confiaste. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas es que todos los domingos tú tienes que estar aquí, ¿sí? Y a veces nos metemos en situaciones difíciles e incómodas porque no estás en el lugar que tú tienes que estar. Ahí es donde tienes que estar. Cada noche, ¿dónde tienes que estar? Todas las noches. Tu casa, ¿sí? Con tu esposa, con tu esposo. Si tú no estás toda la... bueno, al menos que trabajes de noche, ¿verdad? Pero lo vayas a decir, el pastor dijo esto. O el día que descanses, ¿no? Tienes que estar en tu casa con tu esposa. No tienes que estar en otra casa. No tienes que estar en otra cama. ¿Sí? Eso solamente nos mete en problemas de los cuales tú mismo creas tensión en tu vida. Y todas estas consecuencias nos llevan a nuestro primer punto, que es que cuando no confío en el poder de Jehová, confío en mis enemigos. Y mis enemigos pueden ser mi astucia. Mis enemigos pueden ser mi mismo pecado. Mis enemigos pueden ser las soluciones que te provee Satanás, las soluciones que te proveen tu poder. Cuando no confías en el poder de Jehová, todo lo que puede hacer el poder de Jehová, estás confiando en tus enemigos. Ahora, en vez de que el trabajo sea una bendición, se vuelve una maldición. En vez de que el dinero sea una bendición, se vuelve una maldición. En vez de que las relaciones personales se vuelvan una bendición, se vuelven una maldición. Y en vez de que pases momentos dulces de oración, en vez de que te alimentes de la palabra de Dios, en vez de que acudas a los salmos y te los aprendas de memoria en el día de la angustia, ¿sí? Hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Ahora, hijo, tú que eres ahorita joven, te advierto algo. No confíes en tu astucia, ¿sí? Para resolver tu vida. No confíes en otra persona, no confíes en otro objeto, otra situación, otro evangelio. Nada te va a poder rescatar en el día de tu angustia. ¿Sabes? Cristo solo te puede rescatar. Solo Jesús te puede rescatar del día de tu angustia. Y lo mejor, Él te puede rescatar en el día del juicio. Él es tu abogado. Y joven, en tu día a día seguramente experimentas diferentes sensaciones ahora o experiencias en tu juventud. Nuevos sentimientos, tal vez de soledad, de tristeza, depresión, felicidad, etcétera, etcétera, de energía, ¿no? No sé. Y Cristo es tu solución, no a tus problemas, sino Él es la solución a todos tus problemas. Él es la solución a todos tus problemas, porque Jesús es tan grande, ¿sí? Que Él entiende todos tus problemas que estás pasando, porque Él se humanó y realmente te entiende. Y Él pasó por tu juventud, ¿sí? ¿Sabe lo que es tener espinillas? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no tuvo por ahí espinillas de joven? Sí, ¿verdad? ¿Saben lo que son los cambios físicos que ocurren en tu cuerpo? ¿Saben las tentaciones que enfrentan? Y Él de todos salió victorioso. Solo es Jesús quien puede tener realmente vida. Y Él te puede dar vida en el día de la angustia. Él es tu socorro. Él dijo que va a estar con nosotros todos
los días hasta el fin del mundo. Y ahorita mismo Jesús está presente con nosotros y escuchándonos y gozándose con los cantos, con su palabra. Ahora, papá o hermanos, ¿sí? de la edad adulta, ¿no? En medio del matrimonio, en tu día a día, en tus pruebas, no te creas autosuficiente, porque no lo eres. No eres autosuficiente. No puedes hacer todas las cosas. Tú no eres el mero gallo. ¿Sí? Que a veces nos echen porras nuestras esposas, o aunque tú le eches porras a tu esposa, tú no puedes, porque solo Jehová es tu pastor. Y con Jehová nada te faltará. Si tienes a Jehová, nada te puede faltar. Si tú eres tu pastor, todo va a faltar. Absolutamente todo va a faltar. Pero solo Cristo lo puede llenar todo. ¿Sabes? Jesús es la persona. Y Dios, el juez, ¿sí? En aquel día de tu mayor angustia, Él es el que te puede salvar. Y no es el trabajo que tienes, ¿sí? No es el hogar que tienes, no es una deuda incalculable la que tienes y es el día de tu angustia, sino el estar delante del Dios Todopoderoso, el juez justo, ¿sí? Jesús es quien aboga por ti. Y te va a quitar del día más angustioso, en el que el diablo mismo te va a estar acusando y diciendo, es que hizo esto, es que pasó todas estas cosas. Y Jesús aboga por ti. ¿Qué más puedes pedir? En el día más terrorífico, Jesús está ahí. ¿Cuánto más no te va a librar del día al día? Hermano, te estás perdiendo momentos deliciosos de compañerismo espiritual, de devocionales con tus hijos. Te estás perdiendo momentos de oración. Te estás perdiendo momentos de pasar en su palabra, porque estás afligido en momentos de angustia y corres a tu astucia. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ahora, mientras todo esto está sucediendo con David, tenemos a nuestro otro personaje estelar, ¿verdad? Que es Saúl. Y en la última sección de nuestro libro de Samuel resulta ser uno de los personajes más importantes junto con David. Y uno de los protagonistas también ha sido el profeta Samuel, ¿verdad? Y el siguiente episodio que está sucediendo a la par del final de los primeros capítulos, versículos del 28. David está hablando con Aquis, ¿verdad? Le está diciendo, tú sabes lo que yo voy a hacer. Tú me pides que vaya contra los israelitas, pues tú sabes, ¿verdad? No le dijo si sí o si no. Simplemente le dijo, tú sabes. Y en el primer versículo, en el versículo 3, se nos vuelve a recordar que Samuel ha muerto. Estamos en el tiempo donde ya no existe el gran profeta Samuel. Y al parecer eso había impactado grandemente en la vida de David y de Saúl. Y ni uno de los dos tenía un rumbo espiritual bueno. También Saúl había echado a los adivinos y a los encantadores. Y parece que vemos a un Saúl que está cumpliendo con la ley de Dios. Se nos dicen buenas cosas de Saúl. Había cumplido con la ley de Dios. ¿Y qué sucede en el siguiente versículo, en el versículo 5? ¿Qué sucedió? Versículo 5, me ayudan ahí a leerlo. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y rápido consulta a Jehová. Parece ser que a comparación de David, en el versículo anterior, David no se escucha nada de Jehová. No hay mención de Dios en el capítulo anterior. No hay nada que haya consultado a Jehová, que haya intentado ir con los sacerdotes. Al contrario, se fue a la tierra de los filisteos, donde habitaban miles de dioses. Nada que ver con el Dios poderoso que es Jehová. Pero Saúl parece que intenta arreglar su vida en el día de su angustia, cuando está turbado su corazón y tuvo miedo, en gran manera. Imagínate a este hombre, un rey fuerte. ¿Cómo era Saúl? Era grandote, ¿recuerda? Era musculoso, yo creo. Tenía una espada. Yo imagino
y su lanza que siempre andaba cargando para clavar a David a la pared, ¿verdad? Era un hombre grandote y muy fuerte, pero tuvo miedo en gran manera. Está muy asustado este hombre y en el versículo 6 se nos dice que consultó Saúl a Jehová. Bravo, Saúl. Muy bien. Estás siendo mejor que David. Echaste a los hechiceros, a los adivinos y ahora estás consultando a Jehová. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega ahí un gran pero. Jehová no le respondió. Está intentando, está echando ganas. Y a veces pasa así en nuestras vidas, ¿no? Cuanto más ganas le estamos echando es cuando peor nos va. Diríamos, qué injusticia de parte de Dios, que no le está contestando a Saúl, dice, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. No tenía visiones en la noche, no tenía el Urim que usaban los sacerdotes, esta piedra, ¿verdad? Y no le respondía ni por los profetas, ¿verdad? No tenía respuesta por profetas. Ya se había muerto Samuel. No especifica ningún profeta aquí, pero pues no tenía respuesta. ¿Qué harías tú? Has hecho todo. En el día de la angustia estás buscando a Jehová y no has sido como David, que tenía una fe caída, que estaba en depresión espiritual. Llegamos a una palabra importante en el versículo 7 que hace una buena transición. Dice, entonces, a raíz de lo que estaba sucediendo, a raíz de que Jehová no le respondía, va a ser algo Saúl. Y se encuentra desesperado, está con miedo en gran manera porque los filisteos están acechando Israel. Se da por vencido muy rápido en su búsqueda de Jehová y Saúl dice a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿De verdad, Saúl? Eso estaba estrictamente prohibido. Tú habías mandado matar a todas esas personas. Ahora, quiero que no veas a esta bruja como el punto del pasaje, ¿ok? Sí, va a aparecer por ahí una bruja, no hay nada de qué asustarse, ¿verdad? Pero Dios siempre es el punto del pasaje. Y lo que Dios quiere hacer va a ser el punto aquí del pasaje. Y es muy atractivo que esté una bruja, ¿verdad? Y es muy interesante. Y el nombre es increíble, que es la bruja de Endor, ¿verdad? Se oye hollywoodesco, ¿verdad? Se oye fascinante. Pero recuerda esto, nada más mientras estamos pasando el pasaje, que este no es el punto principal. Y inmediatamente los criados por ahí dicen, pues hay una en Endor. Ahora, ¿de qué estaba rodeado ahí Saúl? ¿Por qué los criados sabían rápidamente? Le dice, búscame. Porque Saúl no conocía, él los había mandado matar a todos. Y los criados, ¿qué dijeron rápidamente? Yo sé dónde hay una. Rápido le contestan, no tardaron una semana, dos meses en andar buscando bajo las piedras, sino rápidamente contestan y dice, yo sé dónde hay una. Hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tiene espíritu de adivinación. A ver, ¿no que los habías exterminado? ¿No debían haber sido exterminados estos brujos? ¿No debieron haber hecho los siervos lo mismo? Exterminado a la bruja si ya sabían dónde estaba. Pues bueno, en fin, Saúl se disfraza y se va de noche con dos de sus amigos, si pudiéramos decir, pues esos amigos le estaban acompañando a visitar a una bruja, ¿verdad? Espero que si alguien quiere ir con una bruja, no me vaya a invitar, ¿verdad? Porque inmediatamente, ¿qué vamos a decir? No, no vayamos, vamos a otro lado, vamos a buscar a Jehová. Pero esos amigos estaban siendo cómplices también con Saúl. Aunque era el rey, pudieron haber dicho algo. Hey, rey, espérate. Y la hacen, como decimos coloquialmente, la pala ahí a Saúl y van con ella de noche. Y le ruega a esta bruja, ¿verdad? Que le adivinara por el espíritu de adivinación y le hiciera subir a quien Saúl le dijera. Y la mujer muy astuta le dice, ¿me quieres matar? ¿Eres de la corte de Saúl? ¿Sabes que Saúl está aniquilando a todas estas tipos de personas como yo? A las brujas, a todas estas mediums. Era una mujer muy astuta y le dice, es una trampa, es un 4. El versículo 10, Saúl le jura
por Jehová, que no le iba a hacer nada. ¿De verdad, Saúl? ¿Otra vez? ¿Por Jehová? Estás yendo con una bruja. Ella tal vez sí cree en Jehová y sabe quién es Jehová, pero no adora a Jehová. ¿Qué le va a importar? ¿Por qué metes a Jehová en todo esto? Estás yendo con el mismo demonio. O sea, estás hablando aquí de Jehová cuando tú te has alejado de Jehová. Estás consultando al mismo demonio. Saúl estaba hecho pedazos, no sabía ni lo que decía, ni lo que hacía. Estaba desesperado, pensando en el gran ejército de los filisteos que estaba acampando contra él. La mujer le cree y le pregunta, ¿a quién te traigo? Hazme venir a Samuel. Aquel a quien Saúl no quería escuchar. Por mucho tiempo Saúl ignoró las palabras de Samuel. No sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Ahora sí lo extraña a Samuel. Ahora sí quiere escuchar de Samuel el momento de su aflicción. Ahora quiero que leamos los versículos 12 y 13 que dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, Saúl al parecer no ve lo que la mujer ve. Y el método que empleó la mujer no se nos dice, ¿verdad? No se nos dice si tenía, no sé, una bola de cristal o lo que sea. No tengo una idea ahí, pero ¿sabes por qué no lo dice? Porque no es relevante para la historia. Eso no es lo importante, ¿está bien? No es el centro de la historia. Tú te podrás imaginar como la bruja de Blancanieves, ¿no? Creo que ese tenía un espejito. O una olla, ¿verdad? Que sale ahí humo, lo que tú te quieras imaginar. Pero el punto es que ella está haciendo cosas en nombre del mismísimo diablo. Y ahora la mujer grita, y podemos decir que se encuentra ante algo desconocido por primera vez. Y dice, no puede ser. Al ver a Samuel grita porque nunca ha visto algo así. Ella no sabía que era Samuel, pero al no ver a sus demonios normales, que es lo que ella estaba acostumbrada a ver, demonios normales, ve otra cosa que le llama mucho la atención. ¿Y qué dice? ¿Cómo eran estos? He visto dioses que suben de la tierra. Y dice, y tú eres Saúl. No sabemos cómo descubrió que era Saúl, si en medio de esa trance, o como le queramos llamar, descubrió que era Saúl. Pero le dice, tú eres Saúl. Le dice Saúl, no temas, cálmate. ¿Qué has visto? Bueno, veo estos dioses. Y la palabra ahí dioses significa solamente Elohim. Y Elohim puede significar como dioses en plural, puede significar jueces, puede significar ángeles. No sabemos en sí qué es lo que estaba viendo esta mujer, pero algo estaba viendo de lo cual ella no estaba acostumbrada. Algo desconocido para ella misma. La mujer descubre, bueno, que Saúl, como le hemos dicho, y le dice a Saúl que no tema, pero estaba asustado por dos cosas, que era la visión y por su vida, porque la pena por ser bruja, ¿qué era? Cárcel, ¿verdad? Ahora, en el versículo 14 nos habla de la descripción de un ser, que por favor me gustaría que pensemos en que nos recuerda de todo el libro de Samuel. ¿Está bien? Piensen qué les recuerda este versículo 14 sobre todo el libro de Samuel. Dice el 14, y él le dijo, ¿cuál es su forma? ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo son estos dioses? Y ella respondió, es un hombre anciano que viene y está cubierto ¿de qué? De un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Un hombre anciano nos recuerda la sabiduría de Samuel. Un hombre sabio a través de todo el libro de Samuel. Y un hombre con su manto nos recuerda esa túnica que su madre le bordaba año tras año. Y también por el manto que era conocido Samuel. ¿Se acuerdan qué hizo Samuel? Que agarró el manto de Saúl, Saúl que hizo con Samuel, agarra el manto de Samuel y se rasga y le dice, tu reino ha pasado a alguien más, ya se rompió tu reino. Y así fue, por la cualidad de Samuel, por su sabiduría, por quién era,
era que Saúl reconoció a Samuel. Y por eso yo creo que sí era Samuel. Ahora, hay un debate entre si era Samuel o no era Samuel. Y muchos dicen, bueno, no podemos llegar a saber. Yo creo que sí era Samuel, ¿sí? Porque la espiritista o la bruja esta jamás había tenido un encuentro del más allá realmente, sino era la gracia de Dios en la cual Samuel había venido del más allá. Y ella se asusta, y también por las cualidades que está describiendo de Samuel. Un hombre anciano y su manto que habían sido como muestras en todo el libro de Samuel. Ahora, en el libro de Samuel, las cosas que se nos dicen normalmente los da como hechos. Siempre están siendo como hechos. Y cuando no es algo cierto, no lo explica. Entonces, en este caso, el escritor, inspirado por la palabra de Dios, no nos dice que era un demonio, no nos dice nada por el estilo, simplemente dice, es Samuel. Y punto. No se nos dan otros detalles, ¿no? Y creo que a veces queremos, esa es mi precisión, ¿no? O sea, como que, no, una bruja, a ver, no puede tener esto caso que ver con Samuel y bloqueamos nuestra mente a algo que Dios en su soberanía utilizó y en su poder, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestra historia, ¿no? Y Samuel le pregunta, ¿por qué me traes, Saúl? ¿Para qué me quieres hacer venir? Me da mucha risa, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Parece que ya no quiere venir Samuel a la tierra, ¿verdad? Y Saúl le dice, la verdad, Jehová no me responde. Jehová ya no me quiere hablar. Jehová, yo le estoy buscando de verdad, ya maté a todos los brujos y le estoy buscando por todos los métodos que debe de hacer y no me responde, ¿verdad? Pero realmente quería saber la voluntad de Dios, porque la palabra de Samuel era la palabra de Jehová. Y lo hemos visto a través del libro de Samuel. Cuando Samuel hablaba es porque hablaba las palabras de Jehová. Ahora, a toda ciencia cierta, creo que aquí sabemos que es Samuel por las siguientes palabras y porque son palabras del mismísimo Samuel que ya ha dicho en versículos pasados, en capítulos pasados, versículos 16 al 19. Pon mucha atención, dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. No está escuchando lo que quiere escuchar Saúl, ¿verdad? Jehová te ha hecho conmigo, te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl no obedeció la voz de Jehová en su reinado. Y aquí se resume la vida de Saúl. Este es el resumen de la vida de Saúl. Samuel está diciendo, mira, a lo que tú te dedicaste es a no guardar la palabra de Jehová. Por eso Jehová no te contesta y ha entregado este reino a David. ¿Están escuchando, hermanos? Sí. ¿Qué es lo que te distingue? A Samuel le distinguía su sabiduría, ¿no? Sus canas, su manto, el cual era un hombre de recto, justo. Y a Saúl lo distingue, ¿qué cosa? La desobediencia a la palabra de Dios. Yo ya te había dicho qué debías de hacer, Saúl, y no me escuchaste. No me escuchaste. Te ha quitado el reino. Tú ya sabes qué va a pasar, Saúl. Este reino se lo ha dado a tu compañero, David. ¿Y qué hiciste con David? ¿Dónde está David? ¿Te arrepentiste alguna vez? ¿Lo cuidaste? ¿Le dijiste qué tenía que hacer con el reinado? No, te dedicaste a perseguirlo. Le lanzabas lanzas, queriéndolo clavar en la pared, queriendo matar al que yo había ungido. Tú eras quien tenía que haberlo hecho. Era tu responsabilidad. Era tu responsabilidad también de ir en contra de Amalek y destruirlos. Y no obedeciste a la palabra de Dios. Por eso Jehová no te responde. Por tu desobediencia a su palabra. Por tu pecado. Mañana vas a estar conmigo. Mañana vas a morir, Saúl. Tú y tus hijos.
y el pueblo de Israel va a perecer. Parece que después de ahí Saúl tiene como un desmayo, ¿no? Se cae, ahí en el versículo 20, cayó a tierra, y dice el autor inspirado que tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No dice que por un demonio, no dice por las palabras de la bruja, ni nada por el estilo, simplemente dice, tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Todos le piden que coma y que estaba sin fuerza, ¿verdad? Y él estaba angustiado. Todo el día había estado sin poder comer, sin poder tal vez beber agua, sin poder, quería llegar con la bruja y poder hablar con Samuel, porque estaba angustiado por los filisteos. En su desesperanza, él había ido al lugar equivocado. Ahora, los versículos finales solamente nos muestran desesperanza, nada de fuerza, nada de temor para con Dios. ¿Qué le había dicho? Tus hijos mañana van a estar conmigo y el pueblo de Israel va a perecer. ¿Qué harías tú? Si te dijera el mismo Samuel, tus hijos se van a morir por causa de tu pecado. Por tu culpa van a perecer tus hijos. Y el pueblo la va a llevar por tu culpa, Saúl. No se hablan de sacrificios. No se habla de perdón. No se habla de humillarse delante de Dios. Simplemente lo que él hace es, yo tengo fuerza, no puedo hacer nada, le dan de comer. Y dice al final, y se fueron aquella noche. Así termina el pasaje. No hay esperanza. Y esto es lo que caracterizó la vida de Saúl, porque no buscó realmente a Jehová. Y cuando le buscó era ya demasiado tarde. Y así era la vida de Saúl, ¿no? Cuando no confío en la dirección de Jehová, busco ayuda a mi manera, ¿sí? Tal vez busco la ayuda de Jehová, tal vez busco la ayuda de Dios, pero la busco siempre a mi manera. No confío en la dirección de Dios desde un inicio y terminó su vida no confiando en la dirección de Dios. Buscó ayuda a su manera. Él pensaba que deshaciéndose de David, él se estaba ayudando. Él no buscó la dirección de Jehová a través de los sacerdotes, sino que hizo con los sacerdotes. Mató 85 por la espada de Doeg en un solo día. 85. Gente que estaba buscando a Dios. Buscó ayuda por sus propios medios. ¿Y qué hizo? Con una bruja. Ahora, ¿qué es la aplicación? ¿Qué podrías destacar el día de hoy para tu vida, para nuestra vida como iglesia? No vayas con los brujos, ¿verdad? Eso es obvio. Sí, eso es verdad. No vayas con los brujos. No vayas con los horóscopos, ni nada por el estilo. Y de verdad, hermanos, aléjate todo lo que puedas de todas esas personas, ¿sí? Y Dios demanda eso en Deuteronomio 18, 10 al 11. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aléjate de todo eso, y eso es verdad. No caigas en la trampa de ir con el mismísimo demonio para rescatar tu vida, ¿sí? Pero ese no es el punto principal del pasaje. El punto principal es que, joven, niño, ¿sí? Saúl terminó alejándose de Dios, ¿sabes cómo? Poquito a poquito. Poquito a poquito se fue resbalando. No era como que de repente, vámonos, dejo a Dios. Y tal vez tú estás aquí hoy domingo porque tu papá te trae, ¿sí? Porque tu mamá te obliga. Pero ¿qué va a pasar cuando tú crezcas un poquito más? A los 15, 18, 20, 25. Y todas esas veces que tú dijiste, no quiero ir, y no quiero ir, y más y más y más incrementada, como Saúl, se fue alejando poquito a poquito. Primero no mató a los de Amalek, no obedeció la palabra de Dios al exterminar a los de Amalek. Después, ¿qué hizo? Pues mató a todos estos hombres que no debió haber matado a los sacerdotes. ¿Qué más hizo? Quería clavar a David, y eso no era lo que debía haber hecho. Quería matar a David. Fue poquito a poquito que se alejaba de la voz de Dios y no escuchaba la voz de Dios. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia, perdón? Hoy es el día
de salvación. Y hoy Jesús te llama, niño, joven. Hoy Jesús te llama y te dice, arrepiéntete y ven a Cristo. Jesús es el buen pastor que te puede guiar y cuidar a lo largo de tu vida. Él vino en Navidad como un bebé, es lo que festejamos en Navidad. En obediencia, en sacrificio, siendo Dios, se humilló y dio su vida por ti. Un día vendrá, ¿sí? Y en el día de la angustia, el día donde nadie te puede socorrer, solo Jesús te puede socorrer. No corras de Jesús, ¿sí? Porque probablemente después sea demasiado tarde. Joven, la palabra de Dios dice en Eclesiastés con mucha sabiduría, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay tanto para vivir. Disfruta, ¿sí? Disfruta tu vida, disfruta tus fuerzas, disfruta tu juventud. La verdad es que la época de la juventud es una época increíble. Disfrútala. Qué bueno. ¿Sí? La prepa, la uni, estar comenzando una carrera. Qué padre. ¿Sí? Sigue echándole ganas, pero no te olvides de Jehová, tu Creador. No resuelvas tu vida a tu manera. Dios ha dejado en su palabra cosas muy claras y tú sabes qué tienes que hacer. El Espíritu Santo te lo recuerda. Obedece a su palabra. Obedece la palabra de Dios. No resuelvas tu vida a tu manera. Dios ha dejado en su palabra cosas muy claras. Y sabes, Jesús se dejó guiar por la palabra de Dios y fue obediente hasta la muerte de cruz por amor a ti. Si tú eres salvo, es porque Jesús fue obediente. ¿Sí? Tú también puedes escuchar la voz de Jehová y puedes confiar en Él porque Jesús fue obediente. Vienen días de angustia, vienen días de dificultad. Escucha esto. Echa raíces sobre la palabra de Dios. Hermanos, lo que ya sabemos de los días de angustia nosotros, ¿verdad? Días de dificultad, días de que no sabes qué hacer y esto es para todos. Confía en la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios es obedecer. Si tú realmente dices, yo confío en la palabra de Dios, debes obedecer. Obedecer a Dios en cuanto a tu matrimonio. Debes obedecer a Dios en cuanto a tu trabajo. Debes obedecer a Dios en cuanto a tu sexualidad. Debemos obedecer a Dios en cuanto al entrenamiento que le damos a nuestros hijos, a la disciplina. Debemos obedecer el mandato de Dios de reunirnos con nuestros hermanos. Partes el pan en casa con tus hermanos, como lo hacían los primeros creyentes. Obedeces en cuanto a la disciplina de la oración y la lectura. O todo lo que estás buscando en tu vida, en el día de angustia, lo estás buscando en base a tu manera, en base a tus fuerzas. ¿Qué pasa cuando no trabaja tu matrimonio? ¿Haces las cosas a tu manera? Respondes con amor a tu esposa y eso pasa en un segundo, ¿verdad? Milésimas de segundo. Que nuestras fibras de nuestros músculos para responder, nuestra lengua, ¿sí? Estén, ves, saturados de enojo y maledicencia, que estén saturados de la palabra de Dios. Tu trabajo, ¿sabes que el trabajo es solo un medio que Dios usa para alimentarte? Solo un medio, pero no es la vida. Usa tu trabajo para glorificar a Dios. Trabajas los domingos. ¿De verdad es la voluntad de Dios que dejes de congregarte? Pregunta. ¿Dios quiere que te dejes de congregar? No. Entonces ten cuidado. ¿Qué tal el sexo? ¿Buscas en el lugar equivocado? Todo eso es porque dejamos nuestras disciplinas básicas, que es la oración y el leer su palabra. Debemos de buscar a Dios, pero muchas veces ni abrimos la Biblia durante la semana. ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y el sábado? ¿Abriste la Biblia ayer? ¿Qué leíste?
El miércoles, ¿qué leíste el miércoles, hermano? Haces las preguntas del grupo pequeño. Las respondes. Se ve que no estás haciendo nada espiritualmente. Y en el día de tu angustia, cuando está muy difícil la situación, por eso estamos buscando en otras partes, porque no estamos saturados de la palabra de Dios. No estamos obedeciendo las palabras de Dios y tenemos tantas consecuencias porque no buscamos a Dios. Hermano, el Padre dijo esto de Cristo: Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. No era David, no era Saúl, no era un pastor, no era un profeta, ¿sí? No era Mario, no era Mateo, no era nadie, solamente era Cristo el Hijo de Dios. Él complacía al Padre en todo. En el día de su angustia buscó a Jehová. Dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y confió su vida al Padre y fue a la cruz por amor. Oh, cómo había tanto amor entre el Padre y el Hijo. Pero estuvo dispuesto a obedecer. Obediencia por amor. Nuestro fiel Dios soberano ha sido y será todopoderoso. Siempre, hermanos. Siempre va a ser fiel. Él no va a cambiar. Irá a ser un Dios diferente para ti de lo que fue con David. Él es fiel, es soberano. ¿Sí? Y ha sido en el pasado como con Goliat. Y pudo haber sido con David en el capítulo 27 y en el capítulo 28 con Saúl. Y es y fue todopoderoso. Sin embargo, no buscaron a el Todopoderoso en el momento de su angustia. Yo puedo y debo confiar en el día de mi angustia, porque Dios es soberano. Tú puedes confiar en el día de tu angustia. Ahora, hay mil cosas que nos asustan, como el coco, ¿verdad? Y que tememos en nuestra vida. Dejar a nuestros hijos desamparados, una casa, mil cosas que nos preocupan materialmente, pero ¿estás consciente que Dios es el único que en su poder te va a sostener? ¿Estás consciente que tus métodos astutos solo sirven tal vez un poquito y momentáneamente en esta vida? No sirven para lo eterno, no sirven para lo espiritual. Simplemente te salvan un segundo, 2 segundos, un día, un año 4 meses, como estaba ahí David, ¿verdad? Pero no te van a salvar para siempre. Cuando pareces tambalear en tu fe, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estas preguntas se van a quedar aquí en la pantalla. Pero quiero que vayamos a Dios en oración. Y hermano, si tú no estás confiando en Dios, hoy es el momento de confiar en Dios. Si no estás siendo constante en la oración y en el estudio de su palabra, hoy es el tiempo de. Aquí no es para decir, como dicen, ¿no? Agarrarnos a bibliazos, ese no es el punto, sino que la palabra de Dios nos redarguya y nos haga confiar en Él en el día de nuestra angustia. Y en todas las cosas que, en matrimonio, en el trabajo, en todas las cosas que vayamos y corramos a Jesús. Cuando tambalea tu fe, ve a Jesús. Él es quien te sostiene. Oramos. Oh Señor, ¿cuántas veces tambalea así nuestra fe? Nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos de todo lo que has hecho. Cómo has abierto el mar rojo. Cómo David derrotó a Goliat. Cómo tú has tenido victoria sobre la muerte y has resucitado a Cristo. Cómo la iglesia primitiva fue sacudida por el imperio romano y prevaleció. Y cómo, Señor, en nuestra actualidad, tú estás protegiendo a nuestros misioneros, tú estás protegiendo a nuestros hermanos lejos y cerca. Tú has dado victoria, tú has dado sanidad, tú has dado tantas cosas, tú has dado hijos. Tú has hecho milagros en medio de nosotros. Nos olvidamos de que tú eres todopoderoso.
Tambalea nuestra fe porque somos muy frágiles, somos vulnerables. Dios, ayúdanos a recordar, ayúdanos a tatuarnos en nuestras fibras, de nuestros músculos, en nuestra piel, en nuestros corazones, en nuestra mente, que tú eres a quien debemos acudir. Oh Señor, que la iglesia se conforme a tu palabra. Te pedimos tu ayuda por Jesús. Amén.